especial Rompiendo el silencio, justicia, memoria y verdad de Colombia. Bueno, el día de hoy analizaremos los fenómenos de corrupción, violencia y conflicto armado. Conforme al video vamos a hacer un debate de las definiciones, de los impactos, de las posibles causas y las posibles soluciones a este. Quédense con nosotras. ¿Qué es la corrupción? Bueno, una de las definiciones que se muestran es que uno es un comportamiento que abusa o se desvía de los deberes formales del rol político, el cargo político o el poder político, que bueno, se está manifestando entre ganancias al sector privado o público. También acordémonos que esto se genera a una persona o a terceros. Vito Tanzi en 1998 afirma que, aunque la corrupción ha sido definida de muchas maneras, es muy difícil especificarla en una sola definición. Ahora, hay autores que consideran que no se requiere de un rol político público, sino simplemente de una posición de autoridad o de un poder de decisión. No obstante, Leal critica la forma en la que se ha teorizado el fenómeno, ya que es limitada. La corrupción, según el marco conceptual del documento Fedesarrollo, implica que el abuso de poder para beneficio privado afecta tanto el sector público como el privado, ya lo había mencionado antes. Bueno, ahora, ¿cómo surge? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, digamos, como tal, en la lectura de Leal, pues él nos habla, digamos, del clientelismo, que no la debemos ver como tal de una manera aislada, sino como una herramienta como tal, principal, fundamental para el sistema político, ya que, digamos, esto se da desde la instauración del Frente Nacional. Entonces, con esto, este acuerdo lo que hizo, digamos, que surge a partir de la coalición que tenían los liberales y los conservadores. Esto lo que hizo, digamos, fue que se eliminara como tal el sectorismo partidista, pero pues, digamos, lo que hizo fue reforzar como tal el clientelismo como una herramienta que, digamos, ayudara como a garantizar como tal y la política y a distribuir como tal mejor el poder político de ambos partidos. Formas principales de la corrupción. Las formas principales que podemos ver la corrupción está en el soborno, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho de dar u ofrecer, el soborno transnacional, la corrupción privada y la extorsión. Para profundizar este tema vamos a abordar diferentes autores, el cual Marx dice que la relación de dominación consiste en una relación de amistad instrumentalizada o interesada. Pues, sin embargo, esta idea contribuye a la naturalización. Pues, en Colombia hay tres manifestaciones de corrupción de lectura. Pues está desde la corrupción que dice Vivian Newton y María Paula Ángel, que, digamos, nos dicen que la corrupción como un crimen de cálculo nos dan una fórmula que es C igual a M más D menos A, donde pues C es corrupción, M poder monopólico, la de la discrecionalidad y la de la rendición de cuentas. ¿Cómo se dan o qué mecanismos hay? Bueno, uno de los mecanismos, y también de cómo se da, es uno, los monopolios de renta del Estado; dos, el triángulo de hierro y de doble estafa; tres, así se roban a Colombia, pues es que está el libro, ganar elecciones; cinco, tener poder de decisión en cargo o entidades estratégicas. También está comprar impunidad, los estados fallidos. Ahora bien, ya diciendo todos esos mecanismos, ¿cómo se soluciona y cómo opera? Bueno, funciona y opera, digamos, es por medio de la desviación de recursos, que, digamos, nos hablaban mucho, digamos, de los fondos destinados al PAE, que han sido mal administrados, ya sea, digamos, por los funcionarios o los administradores. Otro es la falta de control y la supervisión, la ausencia como tal adecuada, digamos, a la supervisión que se le debe dar a estos recursos. El otro es el incumplimiento al momento de las entregas, digamos, se veía sobre todo en la parte de las comunidades, que, digamos, los administradores o los funcionarios no entregaban como tal, sino al tiempo que era, sino, digamos, ya tiempo después, donde, digamos, las comunidades pues estaban necesitadas y ya pues al momento ya no era como necesario, digámoslo así. Otros son los problemas de contratación, que, digamos, pues ya es la parte más como ejecutiva. Digamos, unas lecturas muy importantes son las perlas uribistas y los hallazgos de la Contraloría. Pues en las perlas uribistas como tal nos hablaban de los falsos positivos, donde le pagaban como tal a las personas, a los militares sobre todo, para que se hicieran, digamos, pasar personas civiles comunes
pues por militares o por personas de grupos armados y pues así ellos ganan como tal. Y recordemos aquí un dato, así daticos. Hay una película también que se llama Falsos Positivos, que la pueden ver, es buenísima, que explica todo esto lo que hemos estado diciendo de una manera como más visual y es un poco emocional, así que estaría bueno que la vieran realmente. Y también la parte, digamos, de hallazgos de la Contraloría, digamos, se ve una de las más impactantes o digamos que uno dice, ¿por qué juegan así con las personas? Es la parte, digamos, de se robaron hasta los subsidios de la luz, donde nos cuenta una señora que, digamos, el Estado les daba como tal un subsidio a esta comunidad, a este tipo de personas, que era creo que en Barranquilla me parece. Entonces, lo que hacían el Estado o los administradores de este municipio, digamos el alcalde, era mandar los recibos para que las personas pagaran por lo que iba el recibo, sin aplicar como tal el descuento de lo que ayudaba el Estado, digamos, sin el subsidio de esto. Entonces aquí que se puede ver notoriamente, digamos, la desviación de recursos, digamos, falta de contratación de personal, digamos, como adecuado y pues falta de una supervisión. Ahora, tengamos en cuenta como que, bueno, estamos hablando de eso, pero ¿cuántos niños, cuántas personas realmente que no tienen situación, están en una situación muy vulnerable y pasa estas situaciones de corrupción, que muchos niños que solo tienen una vez al día alimentación y pues es terrible que te den como un vaso de avena que es solo agua y un pan que realmente es terrible, pero bueno, son cosas que pasan. Y que en esto, digamos, en todos estos casos se ven muy esto la corrupción, porque digamos eso, hablamos también, digamos, lo de la falta de tiempo o de los tiempos cuadrados, porque digamos, en eso hay varias noticias en este tema, digamos que a los niños no les llega a tiempo, digamos, los alimentos, los dejan dañar, los dejan pasar, entonces claro, se ve todo esto. Unos de los impactos, digamos, como tal de la corrupción, pues pueden ser económicos, políticos y sociales. En los económicos es claro que se drenan recursos pues, para otras cosas que no son para los servicios esenciales, que sería como la educación, la salud. En la parte política también se erosiona la confianza y no hay como una confianza por parte de los ciudadanos a las instituciones del Estado. Además de eso, en la parte social se refuerza la desigualdad y la percepción de la impunidad, debilitando la coerción social. Otro de los temas principales es la violencia. ¿Por qué surge? Bueno, una de las consecuencias de los por qué surge es debilidad institucional, desigualdades socioeconómicas. En el aspecto de debilidad institucional está el actor del conflicto armado, pues recordemos que tiene unas raíces históricas y culturales, estructurales, que afectan más al campesino, porque recordemos que es el que es víctima prolongada, compleja y mantiene todos los aspectos por esos grupos armados. Ahora bien, en tema, antes de seguir avanzando y hablar de la desigualdad socioeconómica, ¿cuántos campesinos diariamente pueden ser desplazados de sus tierras? ¿Cuántos campesinos sufren de que el conflicto le llegue a su hogar y lo saquen sin esperar nada? O sea, como que Claro. te sacan y chao. Y más adelante vamos a abordar como tal el tema del conflicto armado, dando cifras y pues digamos como tal indicadores de cuántas personas son desplazadas, cuántas personas han sido asesinadas, masacradas y pues digamos todo este tema de la violencia. Ahora bien, está la desigualdad socioeconómica. En las desigualdades socioeconómicas son todas esas tierras que han sido extraídas a los campesinos, que la mayoría son atribuidas a terratenientes. Pues acá vemos una desigualdad muy grande porque pues el campesino, el que uno sufre el conflicto armado, dos que también te quitan las tierras y también se la dan a otras personas que ya tienen suficiente como para tener más. Pero bueno, avanzando, está la falta de políticas agrarias redistributivas que ha aperturado al despojo de campesinos, que yo lo había mencionado antes, quienes han quedado excluidos de las oportunidades económicas y socioeconómicas del campo. Claro que sí, digamos que todo esto digamos, también hace que digamos, se dé digamos, el tema de la pobreza, el abandono estatal, digamos, porque en esta zona pues, de digamos, ruralidad pues hace que digamos, se alimente más como tal una marginalización y pues que fomente como tal digamos, el apoyo a las comunidades, porque digamos, bueno, debido digamos, a todo este tipo de violencias y todo esto, como ya lo hemos hablado anteriormente, lo único que hace es que digamos, las personas
digamos, desconfíen como tal de las figuras institucionalizadas, digamos, del Estado, de la policía, de todos estos entes, que, digamos, se cree eso como una desconfianza, porque, digamos, si, digamos, en el momento no ayudan a este tipo de personas, ¿qué pueden esperar, digamos, estas personas después de ellos? Nada. Están las fallas institucionales, que está la debilidad del Estado. En muchas regiones periféricas, el Estado ha sido incapaz de consolidar su autoridad, lo que permite que los actores armados ilegales llenaran el vacío del poder. O sea, es terrible aún. La precariedad de las Fuerzas Armadas durante las primeras décadas del conflicto, las fuerzas militares carecían de capacidad operativa y logística para enfrentar las guerrillas de territorios apartados. También está la falta del imperio de la ley, que es una de las cosas que también tiene una raíz muy importante y potente, que las instituciones judiciales han sido ineficaces en garantizar justicia y combatir la impunidad, lo que consolidó dinámicas de violencia y confianza en las autoridades. Sí, claro, digamos, lo que ya hemos hablado como tal, digamos, de la polarización política que se tiene, digamos, que la sociedad y sectores políticos, digamos, han sido como tal, digamos, a lo largo, han sido divididos como tal, digamos, pues, por las diferencias tanto ideológicas como, digamos, que se intensificaron como tal, digamos, en 1946 a 1964, que se intensificó como tal la violencia. Entonces, todos estos actores han sido divididos, ya sea, digamos, por, no sé, los entes administrativos, el Estado, lo que hablamos ahorita, la desconfianza, todo esto, digamos, que van marcando, digamos, que desde el momento de los liberales con los conservadores, digamos, desde ese enfrentamiento, todo viene desde allí, digamos, desde esa coalición. Desde esto se va, digamos, generando y viendo, digamos, que lo único que busca como tal estos es, digamos, el control territorial, digo yo. No sé, digamos, también tenemos que tener en cuenta la parte de la influencia internacional, que, digamos, eso, en el momento de la Guerra Fría, en las dinámicas del conflicto, digamos, son cosas que también van entrando y que la violencia como tal se vaya prolongando y, digamos, todo este tipo de enfrentamientos tanto se hagan de manera interna como externa y ya, digamos, se va como volviendo global. Las implicaciones sociales del conflicto, bueno, como tal el impacto que ha tenido el conflicto armado a la sociedad pues, de Colombia, digamos, ya estamos pues centrados en Colombia, es que, digamos, ha dejado aproximadamente como 9 millones de víctimas, que incluyen, digamos, eso, desplazamiento interno, desaparecidos forzados y pues asesinados, o sea, personas asesinadas. Entonces, pues claro, digamos, las comunidades más afectadas aquí en este momento vienen siendo pues lo que hablábamos, son las personas que habitan en las zonas rurales. Entonces vienen siendo, digamos, como pueblos indígenas también, afrodescendientes, los campesinos, que pues son las víctimas también principales, porque pues digamos en varios documentales y varias lecturas se puede ver este campesino como una víctima más. Pues porque digamos sufren como tal el tipo de violaciones sistémicas y pues también a los derechos humanos. En la parte pues económica también obviamente, digamos como tal, la guerra ha sido un costo grande y pues digamos los recursos estatales pues a veces van dirigidos pues para este tipo de cosas de guerras. Entonces pues ¿qué hacen? Que digamos como tal infraestructura de seguridad aumente, pero estos recursos pues digamos lo que hablamos, entonces están aparte de todo lo que hace también es destruir como tal digamos las tierras, porque claro, al ser las tierras productivas llegan este tipo de personas con narcotráfico y esto dañan las tierras, entonces pues claro, también que causa el desplazamiento pues masivo. Entonces claro, obviamente esto pues contribuye como tal a un subdesarrollo pues del... Listo, para continuar es necesario enfatizar en la parte social. La fragmentación del tejido se evidencia con la desconfianza entre las comunidades y el debilitamiento de liderazgos sociales y la pérdida del sentido de pertenencia territorial. La falta de oportunidades en las regiones afectadas perpetúa los ciclos de pobreza y vulnerabilidad. Además, es importante enfatizar en la parte psicológica, ya que pues, todo este conflicto ha dejado traumas, ha dejado secuelas que no solo han sido hacia la parte de las víctimas, no, sino digamos también, digamos, todas estas secuelas emocionales también se vienen a los niños, porque los niños, listo, pueden que digamos no lo vivieran directamente, pero pues son secuelas que quedan registradas y a pesar digamos de su corta edad, ellos van a quedar digamos con esto más adelante, van a quedar traumados, exacto, entonces digamos también es un problema muy grande psicológicamente hablando. Recordemos que este análisis muestra cómo el conflicto armado no solo, o sea, como que tiene un resultado de factores históricos inmensamente grandes, estructurales, sino también una fuente de profundas afectaciones sociales y humanitarias, cuyo impacto sigue vigente en Colombia, que lastimosamente sigue pasando diariamente, que ya vemos lo que hemos dicho casi todo el video, pero bueno, aquí la pregunta es, ¿quiénes son sus actores? Bueno, los actores principales de esta violencia son las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. También las Fuerzas Armadas hacen parte de estos actores. Las guerrillas están compuestas principalmente pues, por las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional.
Los paramilitares o las autodefensas operaron principalmente en las décadas de 1980 hasta 1990 aproximadamente. En estos casos, pues el apoyo tránsito directo en sectores del Estado. También está, pues, como ya había dicho, en el narcotráfico, pues ha afectado bastante, porque imagínense muchas familias que trabajan, no sé, hace mucho tiempo leí en un libro que se llamaba El Tiempo, una historia de una familia que pues llegaban y ustedes me recuerdan cómo es que se llama este químico que le echan, sulfato creo que es, a las matas pues, para quemar estos productos. Entonces esta familia, este niño me acuerdo mucho que decía que el enemigo era el ejército porque le quemaba sus ingresos para su familia, porque ese niño no conocía nada más sino solamente la cocaína, y pues es complicado porque pues es terrible que un niño conozca solo eso. Sí, claro, sacar esas dinámicas de las personas de la violencia es muy complicado. Tiene que existir una transformación de una memoria colectiva justa que haga una reparación para las víctimas y no una repetición. Sí. Bueno, ya digamos, yendo ya más como para la parte de las cifras de lo que habíamos hablado a continuación, desplazamiento forzado, que digamos, bueno, el conflicto armado como tal ha generado, pues obviamente, ya como lo hemos dicho varias veces, más de 8 millones de personas han sido desplazadas en Colombia por el conflicto armado y por la violencia que también pues está asociada a esto. En el 2023, alrededor de 190.000 personas fueron desplazadas y muchas de ellas a causa, digamos, de enfrentamientos de grupos armados ilegales y pues digamos como también de la presencia de los narcotraficantes. Bueno, entonces están las víctimas del conflicto. El número total de las víctimas directas del conflicto armado en Colombia es aproximadamente 9 millones de personas. Entre ellos están 7.6 millones de víctimas por desplazamiento forzado, más de 220.000 muertos desde 1958, de las cuales la gran mayoría fueron víctimas. La violencia ha tenido un carácter desproporcionado contra la población civil. Entonces también están más de 25.000 personas desplazadas a lo largo de las últimas 6 décadas. Ahora bien, y las personas que no están registradas en RUT, Registro Único de Víctimas, esas personas que nunca pudieron llegar a registrarse de ser víctimas porque fueron desaparecidas o simplemente no pudieron por ser amenazadas o simplemente el Estado no las aceptó. Claro. Porque en muchas ocasiones el Estado dice como que no tienes estas cifras, datos, digamos, como estadísticas. Masacres no han habido aquí como tal en Colombia. Bueno, según como tal, digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, digamos que dando estadísticas y todo este tema, más de 2.200 masacres han aparecido desde 1982. O sea, tengamos en cuenta la fecha. Ya que digamos eso, muchas de ellas pues han sido, digamos, como tal, perpetradas por paramilitares, guerrilleros o fuerzas también del Estado, como lo hablamos de las guerras civilistas, de los fuerzas positivos. En 2023 se reportan nada más 70 masacres que están reportadas como tal, sin contar las personas que digamos las dan por desaparecidas, no volvieron a estar, entonces sin contar este tipo de personas, digamos, siendo también como tal un hecho, un fenómeno que digamos aún es presente y que aún sigue digamos destruyendo como tal. Ya los actores como tal, actuales, digamos, de la violencia, porque bueno, a pesar como tal, digamos, como Colombia tiene un acuerdo, todos sabemos, de paz, con las FARC, firmado. Exacto, otros actores, digamos, van continuando y alimentando como tal este tema del conflicto y de la violencia en Colombia. Y acá ya están como tal las disidencias de las FARC, que digamos eso, son excombatientes que no se acogieron como tal a ese acuerdo que hubo de la... Bueno, ya continuando y pues cambiando como tal de spot, vamos a hablar como tal de digamos que cómo se estiman las disidencias y digamos se tiene como tal una estimación de 3.500 miembros, ya que estas digamos disidencias pues han sido las responsables de muchos enfrentamientos y asesinatos en zonas rurales, entonces se tienen como tal digamos que estas estadísticas. Digamos para saber cuáles son las regiones más afectadas por la violencia son... Entonces estas son Valle del Cauca, Chocó, Tumaco. Y bueno, en el Valle del Cauca, particularmente en este año, en el 2024, se ha destacado y se ha aumentado las masacres, debido a que esta es una de las regiones más afectadas por este tipo de violencia. Esto refleja pues, que el patrón de estos últimos años ha sido bastante preocupante, de que no hay una transformación y no hay unas políticas públicas que puedan abordar estos temas y puedan reparar a las víctimas. Por el parte del Chocó, el Chocó ha sido un escenario de intensas disputas en el ELN y otros grupos armados. Por el control de las rutas
fluviales del narcotráfico. Esta lucha ha sido el resultado de un impacto humanitario desvelador donde se han violado todos los derechos humanos. En Tumaco es un municipio considerado como uno de los más afectados por la violencia debido a la vinculación que tiene directa con el narcotráfico. Esta situación digamos, se va caracterizando por ser, digamos, como tal una incidencia de la violencia pues ya más organizada y digamos que tiene como tal una interrelación, digamos, con la corrupción y pues con nuestros temas en general. Ya digamos en la parte de una interrelación de conflicto y corrupción, pues digamos... También puede haber una retroalimentación del conflicto armado y la corrupción que se alimenta naturalmente ya las economías ilegales, como el narcotráfico. Voy a dar un ejemplo muy pequeño que pasó a una persona muy cercana a mía, que justo en Cauca, Argelia, fueron desplazadas 5 personas por un grupo armado ilegal, así a puro plomo, básicamente, y pues horrible, debe ser una situación muy complicada, pero básicamente no les dejaron ni siquiera tener sus pertenencias, simplemente les dijeron como que chao, nos vemos, y es muy difícil. Creo que ya hemos hablado mucho de este tema, de todos estos ejemplos que hemos tocado, pero creo que no se cansa, uno no se cansa de decir como que es complicado, que difícil y que más duro que una familia tenga que vivir esto todos los días. Bueno, con respecto al narcotráfico, pues eso se financia pues, por el narcotráfico, estos impuestos que ponen estos grupos paramilitares, de redes de corrupción también política. Están los vacíos institucionales, que es la falta de gobernabilidad de las regiones, afectan los conflictos, que facilita pues que pues, el Estado, por intereses privados y redes criminales, no se centren en las comunidades que realmente necesitan de estas ayudas. También están los desafíos comunales, pues que ambos problemas requieren de fortalecer el Estado de Derecho, promover la transparencia y consolidar la cultura de la legalidad, porque es uno de los aspectos más fundamentales pues, para todas estas regiones que necesitan de estas ayudas, porque es imposible que si el Estado no te esté colaborando y no te dé las herramientas, y lo que ustedes decían, las políticas públicas que no se estén dando de la manera más eficiente y organizada. Exacto. Las políticas públicas no se están implementando de la manera correcta en las que, digamos, que este proceso de paz ha querido lograr. Hace falta una reparación concreta, real, donde las víctimas se sientan con la justicia, por lo menos, de que se hizo algo en esos casos, porque muchísimos casos han pasado la impunidad, han sido archivados y los culpables o la gente que son digamos, víctimas. También tenemos que tener en cuenta que, digamos, ambos problemas como tal requieren, pues eso, digamos, fortalecer como tal el tema del Estado, digamos, los derechos, promover, digamos, como tal, digamos, la transparencia y consolidar como tal, digamos, la cultura de la legalidad, porque, bueno, lo que hablamos, las políticas públicas están, la ley está, lo que pasa es que no se cumplen de la manera adecuada, o sea, no se están implementando. ¿Para qué nos sirve, digamos, tener algo, no sé, escrito, si no lo vamos a hacer? O sea, tiene que ver más con el tema, digamos, de las acciones, digo yo. de la implementación del orden que se está dando a las políticas públicas y a estos conflictos. Entonces, pues nada, toca transformar la estructura desde las políticas y desde las víctimas que realmente sufren esto. En el marco del conflicto armado nos basamos en el informe de Basta Ya. Este es un informe que busca recopilar diferentes memorias diversas para poder construir precisamente una memoria donde se consoliden las voces de las víctimas, se entiendan por qué actuaron así los victimarios y de esa manera Colombia y los colombianos podamos tener una memoria colectiva y transformadora. Ya digamos con la parte digamos de este informe pues digamos nos damos cuenta que el conflicto armado pues ha sido digamos como uno de los más sangrientos a nivel de pues América Latina digamos porque tiene cifras digamos muy altas como ya lo hemos hablado en cuanto a la violencia y pues digamos a las muertes como tal. Esto no solo digamos refleja que la escala del conflicto ha aumentado sino que también digamos se ve una desigualdad en el impacto tanto entre civiles como combatientes. Entonces bueno
más o menos dando cifras así aproximadamente, entre los civiles afectados, 8 de cada 10 muertos pues eran civiles, digamos lo del conflicto armado, 8 de cada 10 eran pues civiles, personas del común que digamos no merecían estar digamos en este momento, o sea, como hablamos de los falsos positivos, exacto. Entonces digamos lo que evidencia como tal, digamos que se hizo un ataque pues como tal al sistema de los derechos, digamos como tal, humanos. Otra de las variables como tal es digamos la parte de la letalidad y la variabilidad, pues digamos porque estas cifras se han dado digamos como en periodos que es de 1996 al 2002 más o menos, fue donde digamos las cifras aumentaron más y donde digamos se ve que las estadísticas dicen como fue el tope, digamos. Más alto. Exacto. Entonces, todo está asociado, digamos, como al fortalecimiento militar, a las guerrillas y a los paramilitares, que pues, digamos, también coinciden, digamos, con crisis económicas y con la reconfiguración que se le dio al narcotráfico. Pues también está la invisibilización y el silencio de las víctimas, donde estas víctimas pues son silenciadas y no pueden manifestar lo que están sintiendo, que pues ese documento sobre la estrategia de los actores armados incluye la invisibilización de sus crímenes que está en sufragio, obstacularizando los obstáculos logísticos por todo el tema burocrático, que tiene una falta de voluntad política, dinámicas de conflicto, llamado a que 3 de 4 homicidios quedan fuera de las estadísticas oficiales. También están en posición del silencio, que pues el miedo de la represión y las amenazas constantes contra pues, sus sobrevivientes dificulta la denuncia y la justicia, es perpetúa que la impunidad y el olvido, lo que una vez consolida la crisis de la violencia, pues trae un conflicto muy... Sí, claro, y digamos que esto va siendo un ciclo, digamos que a pesar, digamos ahorita no esté o no se visibilice o digamos lo vean ya normal, es otra cosa muy diferente digamos de que nos esté viendo porque actualmente ya como vimos anteriormente, en Chocó me parece que fue, en Chocó o en Valle, es donde en el 2024 también se ha visto digamos otra vez este tipo de dinámicas de violencias. Exacto. Ya digamos como para dar la parte de las respuestas como tal, digamos sociales y la parte de la memoria histórica que se dio, pues digo que digamos se da en cuenta digamos como tal el impacto de una construcción social, digamos eso, todas estas estrategias de terror lo que hicieron fue desarticular como tal a las comunidades, desmantelar digamos liderazgos y generar digamos profundas divisiones. En la parte de la resiliencia y la memoria, pues a pesar de todo lo que se ha construido y el proceso de paz, hay muchas comunidades que no han sido representadas por este tipo de políticas. Un ejemplo de ellas es las comunidades del Trujillo y el Salado, que han remarcado reconocimiento de violencias sistemáticas como masacres, que son pues como más allá de eventos aislados. También las implicaciones para la justicia y la reconciliación son... Digamos aquí se ve también digamos en la parte del informe de Basta Ya, porque digamos fue el que más tuvimos en cuenta, que digamos eso, él concluye como tal con un reconocimiento de la verdad y digamos que la verdad es un paso esencial y es como el primer paso que se debe dar como tal, digamos para poder explorar como estas narrativas que digamos se tienen, que justifican digamos como esa violencia y que garantizan digamos también como que esas atrocidades, todo ese tipo de violencia no se vaya a repetir. Por otra parte, la desigualdad socioeconómica hace parte de la concentración o la tenencia de la tierra de unos pocos. Esto sucede pues por el despojo de las tierras de los campesinos. También la mayoría de este tipo de situaciones se da obviamente en zonas rurales, donde pues obviamente están alejadas de lo urbano y pues esto es una situación agravante, es una situación de violación de derechos humanos. Muy fuerte. Exacto, y aparte de todo, digamos que es como ya hemos hablado, que es como una responsabilidad como tal compartida. Digamos, se destacan tanto actores políticos, sociales y pues también digamos como tal los armados, porque todos tienen digamos como tal una responsabilidad en perpetuar digamos como tal ese conflicto. Digamos también otra como solución o digamos no sé, impacto es la necesidad de la reparación que se tiene, porque las víctimas no solo requieren como tal una justicia judicial, o sea no solo requieren eso, también tienen que ser digamos como una reparación simbólica,
económica y colectiva, digamos, para que se vaya construyendo como tal un tejido social y que, digamos, ha ido como tal destruyendo por la guerra. Digamos, pues ya como Sara dijo, el conflicto armado, digamos, va a surgir por la desigualdad socioeconómica, por fallas institucionales, que digamos está la parte de la ausencia, digamos, estatal, que ya lo hemos hablado, pues el Estado no logra como tal consolidar, digamos, la presencia en algunas regiones periféricas, ni permiten, digamos, como tal, digamos, esa proliferación, creo que es, bueno, de actores armados ilegales. También, digamos, ya lo hemos hablado, pues, digamos, el imperio de la ley, que están las leyes, pero pues no es esto, la programización, y digamos, entre otras más que, digamos, ya hemos nombrado anteriormente. Bueno, por otra parte está el desafío de la consolidación, como habían comentado mi compañera, la verdad y la justicia, que pues, es fundamental para garantizar la verdad y la reparación de estas víctimas que sufren diariamente. Pues están los mecanismos que afectan esta justicia transicional. También está la presencia estatal, que debe requerir una estrategia integral para fortalecer las instituciones regionales, donde haya un mayor acompañamiento a la víctima. Está la participación ciudadana, donde pues promover procesos de reconciliación con los liderados por las comunidades para lograr una paz sostenible. Que esta participación ciudadana es para que haya una inclusión donde se sientan representados pues por el Estado. Están las condiciones institucionales, que pues están en el poder de monopolio, monopólico. Pues en ese aspecto mi compañera va a explicar un poco más acerca de las funciones que tiene el control discrecional sobre las adjudicaciones de los recursos. Una percepción generalizada de las leyes que son flexibles y negociables, que fomentan las prácticas corruptas y el clientelismo, o las redes políticas y económicas. Estas intercambian recursos pues por favores electorales, por votos y también, bueno, en tema de esos favores clientelismos, acuérdense de los cargos, de lo que había mencionado más adelante, de los cargos administrativos que son favores políticos. Bueno, las redes políticas, económicas y legales que intercambian recursos como favores electorales, que ya no es el tema que es te doy este voto por este cargo, son, bueno, preguntas y respuestas que vamos a ir haciendo más adelante. En cuanto a las preguntas que nos han generado, es como, ¿crees que el conflicto armado colombiano fue alimentado por la falta de justicia social? sí. Yo siento que sí, la verdad, porque el conflicto armado como tal, digamos, en Colombia ha sido, digamos, profundamente pues alimentado por la falta de la justicia, porque, digamos, eso, la desigualdad como tal al acceso a la tierra, la pobreza estructural, la exclusión política, todo esto ha generado, digamos, que sean como ambientes marginados y que, digamos, se generen como faltas de oportunidades, diría yo, en la distribución, digamos, de estos recursos que, digamos, contribuyen a que las comunidades como tal, las más vulnerables, busquen, digamos, alternativas, incluyendo, digamos, un respaldo de grupos insurgentes, digamos eso. Muchas veces las comunidades, sobre todo los campesinos, prefieren acudir a grupos armados, a grupos insurgentes, ilegales, para que les den mayor seguridad que el propio Estado. Y es imposible, es el colmo que suceda esto realmente. Bueno, otra de las preguntas es, ¿la memoria histórica es una herramienta indispensable para la reconciliación nacional? Sí, claramente. Bueno, La memoria histórica es clave para la reconciliación nacional, porque es necesario recordar y reconocer las heridas del pasado. Esto ayuda a construir una memoria para que las víctimas puedan ser reparadas y evitar su repetición. Además, se fomenta un diálogo y una construcción de un relato colectivo que permite avanzar hacia una paz total y sostenible, basada pues obviamente en la verdad y la justicia. Bueno, otra de las preguntas es, ¿consideras que el desplazamiento forzado en Colombia sigue siendo invisibilizado? Uy, Sí. obviamente. ¿Por qué, Laura?
Bueno, en muchas ocasiones el desplazamiento forzado en Colombia es como que si no estuviera sucediendo, por ejemplo, aquí en la capital. Es como que vivimos desde el privilegio y sentimos que a nosotros no nos pasa, entonces a nadie le pasa. Lo que pasa en Entonces, Bogotá no pasa en el resto de Colombia. claramente, entonces es como que si no lo sufro yo, entonces no creo que nadie lo sufra. Y si vemos a alguna persona en la calle sin poder ayudarla o ni siquiera brindarle la suficiente capacidad para brindarle la ayuda de como, mire, vaya a registrarse en tal lugar, en el registro único de víctimas, tampoco lo hacemos porque es como que no es mi problema. Ahora bien, siento que también es un tema de nosotros como funcionarios, como administradores públicos, que cómo lo tratamos a ellos desde la comprensión y desde no desde la victimización, porque es que cuando victimizamos a una persona pues que ha sido pues víctima de conflicto armado, no tenemos que victimizarla porque también se sienten mal, Exacto, vulnerablemente. y digamos ahí está el tema, digamos, de eso, de los acuerdos y el tema, digamos, de la memoria histórica que hemos hablado, digamos, para la, pues sí, digamos, como para para la construcción de la paz, digamos, todas estas memorias, como digamos, para ir superando, digamos, todo este tema de violencia, como ya lo habíamos dicho, digamos, la parte simbólica, porque no solo es judicial, sino también parte simbólica, y pues lo que ya hemos dicho anteriormente, porque pues tenemos que tener en cuenta que, digamos, las personas desplazadas, pues digamos, carecen de vivienda, empleo, servicios básicos. Entonces, pues digamos, además de esto también digamos que las historias no siempre son reconocidas en debates públicos. Sí. Esto pues perpetúa, digamos, como tal la parte de marginación y pues digamos dificulta como tal eso, el proceso, digamos, para una reparación tanto individual, integral, como colectiva. Entonces digo que también esto se debe ir, digamos, eso, dando, digamos, como tal, no sé, reconocerlo para todos, digamos, para el público, porque si no, no vas a superar eso. Otra de las preguntas es, ¿las comunidades afectadas por el conflicto armado han recibido suficiente apoyo del Estado? No. La verdad, No, porque pues el apoyo del Estado, como habíamos hablado anteriormente, las comunidades no sienten como esa presencia estatal y por eso acuden a estos grupos que no son Al margen de legales, la ley. que no son legales, entonces no es suficiente para ellos. Entonces está esa línea delgadita como que bueno, si tú no me sirves que tú eres el Estado, que se supone que eres la potencia más grande y la única persona, el único regla, bueno, ente pues, que lo pueda tener confianza y no puedo porque no me estás cumpliendo lo básico que es garantizar mis derechos humanos. Entonces es como complicado esto. Entonces diría que pues afecta. yo digo que no, la verdad, porque digamos, a pesar de que se han creado, digamos, como tal los programas de reparación, digamos, y de restitución a las tierras,